Ahora sí, ok. Voy a... ¿Hasta dónde me llegaron a escuchar o ver? Para saber nomás. Es un breve resumen de lo que hicimos mientras que se perdió la conexión, ¿sí? Ok, está bien, Ignacio. ¿Hasta dónde me llegaron a copiar? La parte del ejercicio de ordenar. Ah, el audio es lo que no se escuchaba, pero se veía la imagen. No hicimos el otro día orden por costo, orden por, bueno, por ciudad no me hicimos. Bueno, si me escucharon o si por lo menos vieron la pantalla de lo que estábamos haciendo, lo único que mencioné nomás era el tema este de, ¿se entendió lo de ciudad? Bueno, fantástico. Entonces seguimos. Yo lo que estaba mencionando nomás es que si yo manejo base de datos y le doy a ordenar y solo selecciono una columna, puedo cometer un error si cuando me pide que amplíe la selección no amplío, ¿sí? Entonces voy a tener, digamos, solamente esa selección ordenada y lo demás se va a quedar en su lugar. Nada más que eso quería que sepan, ¿sí? Entonces, y así como vimos que si bien el seleccionar tiene una opción correcta y una opción incorrecta dependiendo que tengan una base de datos, una opción diferente a esa podría ser la de seleccionar toda la base de datos. Pero cuando yo, y eso es lo que quiero mostrarle ahora, si yo selecciono toda la base de datos, va a ser muy importante reconocer dónde está la celda activa, porque para entender algo, si yo selecciono toda una base de datos, quiero que sepan que Excel me dice la posición de la celda activa de todos modos, pero ¿dónde me dice? La celda activa, ¿cuál es lo que es? De todas las celdas que yo estoy viendo que se están seleccionando, esta, donde estoy posicionado en código, quiero que noten que es una sombra diferente a todos los encabezados, ¿sí? Es como que un poco más claro. Y también esa posición se visualiza acá, en el cuadro de nombres. Ese cuadro de nombres siempre da la posición de la celda activa. Pues, ¿y para qué es lo que yo quiero saber la posición de la celda activa? Porque si en el hipotético caso, vamos a suponer, digo yo, bueno, ahora ya ordené por ciudad, pero ahora me está pidiendo ordenar por nombre. Vamos a suponer que con toda esta selección yo quiero decirle a Excel que ordene por nombre. Y si estoy viendo que mi celda activa está en la columna A, quiero que atiendan un poco acá el código que se visualiza antes de ordenar. El código es BA02, aparece 4 elementos del mismo código y después ya salta a BK3. De BK3 se va a A02, es decir, se nota que no está ordenado por código. Y el nombre también, empieza Cintia, Santiago, vuelve a Cintia, César y así sucesivamente. Si yo pido ordenar acá por el botón de AZ, y a propósito voy a ir a seleccionar el botón de AZ, me voy nomás yo a datos, porque en datos también en realidad están estos dos botones. Ojo que no entro en este botón más grande, el de ordenar personalizado, sino entro en este, en el primero nomás que encuentro acá arriba, que me dice luego el rótulo ordenar de AZ. Si selecciono ese, voy a ver que él hizo un orden, pero la pregunta es, ¿ordenó por ciudad o por qué datos lo que ordenó? ¿Se pudieron fijar en eso? ¿Por dónde? Por código ordenó. ¿Y por qué ordenó por código si yo lo que quería era ordenar por nombre? Y porque él entiende que la posición de la celda activa es la que indica cuál va a ser la columna sobre la cual va a venir el nuevo orden. Quiero que noten ahora que aparece el primer código A02. Si me voy un poco más para abajo, voy viendo que después viene BF, BL, BN, BS, BB, B, hasta ahí. 0103 10, después recién viene BK, que probablemente es el último código, y ahí es entonces donde noto que se ordenó por código y no por, ¿qué era el otro? Por nombre. Sí, por nombre, que es lo que me pide ahora. Entonces, ¿y para qué es lo que yo necesito saber la posición de la celda activa? Porque en la programación interna de Excel, cuando yo ordeno algo, la celda activa le indica cuál es la columna que se va a ordenar. Por lo tanto, si con esta selección completa de base de datos yo quiero decirle que va a ordenar nombre, tengo que hacer el ingreso en este botón, el de ordenar personalizado, que en este caso en datos sería este. Si yo ingreso ahí voy a ver este panel, seguramente le conocen luego a este panel. Voy a mostrarles nomás, voy a cerrar a propósito.
Me voy a ir a inicio, porque en inicio también tengo una opción de ordenar y filtrar, pero el botón es diferente, el botón dice orden personalizado. Si ingreso ahí, ingreso al mismo lugar. Y la otra opción, en realidad hay dos opciones más, pero lo voy a mostrar nomás. Si yo ingreso con el clic derecho, al darle clic derecho en ordenar, también voy a tener este botón al último, dice orden personalizado, que me lleva al mismo panel. Y la última opción es ponerle filtro, pero como el ejercicio de filtro vamos a hacer después, no quiero mezclar todas las cosas, entonces simplemente para ver más que son alternativas diferentes. Acá entonces la única opción que en este caso me va a permitir seleccionar nombre va a ser el acceso por cualquiera de las formas al orden personalizado. En vez de código va a ser nombre, y en vez de a ver, ahí ya no cambio más nada. Valores de celda se queda ahí, orden de AZ se queda ahí. Al darle a aceptar, quiero notar nomás que ahora nombre es el criterio seleccionado para el orden. De hecho, código ya desapareció, el BA02 que era el primero, y ahora veo que el nombre sí tengo visualizado, digamos, los nombres ordenados de A a Z. Primero César, después Cintia, después Guillermo, Gustavo, etcétera, 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 hasta el final. Señor. Pensé que quería preguntar algo. ¿No? Sigo. ¿No hay ninguna duda todavía hasta acá? Esperen. Fue complicado. Ignacio, perdón. Se cortó la parte de orden. Bueno, para resumir nomás. Nosotros lo que vimos nomás es que si ordenábamos seleccionando, voy a hacer nomás otra vez, ¿sí? Ojo que antes de ordenar nada, yo les pedí que por favor pinten alguna de las filas. Quiero que noten que hay tres colores. Una fila en color verde, una fila en color amarillo y una fila en color rojo. Cuando hice ese orden, fue seleccionando toda una celda. Y mostré nomás eso porque suelen hacer así los usuarios de Excel el pedido de orden. Pero cuando se ordena así, él me hace esta pregunta. Y lo que decía nomás es que con esta pregunta, ampliar selección es lo correcto. ¿Sí? Porque si le doy continuar con la selección actual, al darle el orden, él ordena solamente esa columna. Y como Excel prepara sus datos como base de datos, quiero que noten que acá se rompió la base de datos, pero yo me doy cuenta simplemente por por las tres filas que marqué en colores, pero en realidad eso ocurrió para todas las filas. Puede darse el caso de que justo algún que otro dato siga teniendo el mismo dato que anteriormente tenía, pero si esto ocurre en un lugar donde se puede llegar a desorganizar completamente y estamos fritos, digamos, ¿verdad? Entonces esa no era la idea de poder transmitir que esto sería un error, por lo tanto voy a deshacer para poder ver que las filas tienen todavía sus informaciones en el mismo lugar, y cuando hago, digamos, un orden en donde abarca completamente la base de datos, independientemente de que haya seleccionado, pero cuando le pedí ordenar, le pedí ampliar la selección, en ese momento veo que el orden se realiza, pero con respecto a la columna que seleccioné, y también veo que las filas se fueron, digamos, con sus datos ordenados en la columna ciudad. Eso fue lo que ocurrió, digamos, cuando nos escuchaba bien, por eso más vuelvo a repetir. Ya ordenamos por ciudad, acabamos de ordenar por nombre, pero antes de continuar quiero mostrarles que el orden para mí, a mi criterio, el más rápido, el más práctico, es el que yo hago cuando me posiciono en un dato nomás de la columna. Es decir, una opción para mí la más larga es seleccionar toda la base de datos. La segunda, más corta, sería básicamente la que yo selecciono una columna, pero la más rápida de todas es la que yo solamente me posiciono en una celda de la columna que quiero ordenar. ¿Por qué? Y voy a mirar costo. Costo ahora, por ejemplo, no está ordenada, ¿sí? Está toda desordenada. Pero si yo me posiciono en una, me voy a posicionar, no sé, en la mitad, acá en este 50.000 amarillo me voy a posicionar. Y si estoy ahí y le doy ordenar de A a Z, en este caso quiere decir de menor a mayor, ¿verdad? Voy a ver que se realizó el orden. Las celdas que estaban pintadas en los colores amarillo, verde y rojo no se separaron. Es decir, todas cambiaron de lugar y tomaron como criterio de orden la columna costo. Quiero que noten que se produjo igual el orden. Entonces, siempre hay formas más rápidas de hacer algo. Y cuando hablamos de orden, entonces, simplemente la posición en una celda de la columna que quiero ordenar, y Excel ya entiende, digamos, que todo se va a mover en función a esa columna. Ahora, para el 1 y el 2, esto iba a ser correcto. Pero para el 3, ¿cuál va a ser el problema?
Cuando él me pide que yo haga 2 órdenes al mismo tiempo, esa posición ya no me sirve otra vez. O sea, esa que para mí era la más rápida, cuando yo necesito ordenar en mayor cantidad de niveles al mismo tiempo, no es eficiente. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que el punto 3 pide ahora ordenar por cargo y costo. Yo quiero que vean que la información en cargo ahora está desordenada, ¿sí? ¿Por qué? Porque está ordenada por importe o por costo. Pero como me dice por cargo y costo, ¿qué hubiese pasado si primero, antes de ordenar costo, ordenaba cargo? De hecho, quiero que noten que costo empezaba 50.000, 100.000, 150 y así sucesivamente. En el momento de hacer el orden por cargo, yo veo que si bien ordenó cargo, ahora se desordenó costo. Y eso es normal porque esto es lo que entiende Excel cuando yo le pido ordenar. Entonces, ¿cómo de esta forma, en la posición de una sola celda, yo puedo pedirle que haga 2 órdenes al mismo tiempo? Y no hay. Por lo tanto, yo voy a necesitar entender que si quiero hacer más de un nivel de orden, y voy a necesitar sí o sí entrar en ese botón que habíamos visto que era el orden personalizado. Y para poder acceder, si va a ser la primera vez que voy a ordenar mi base de datos, voy a tener que por lo menos hacer la selección. Como esta no es la primera vez que voy a hacer el ordenado de esta base de datos, yo puedo estar en una celda nomás cuando entro a ese botón grande, pero quiero que noten esa diferencia. Si yo entro ahora, y ojo que me quedé solamente en una celda, en este caso es que celda D12 a ordenar, veo nomás que él solo seleccionó la base de datos sin que yo le diga. Seleccionó desde la fila 9 hasta la fila, quién sabe cuánto, 30 y algo o 40 y algo. No me seleccionó los encabezados, pero porque él entiende que ese encabezado se tiene que quedar en ese lugar cuando los demás se muevan. Y ahí es donde yo puedo definir los niveles. Acuérdense que el primer nivel tiene que ordenar por cargo, pero luego tengo que ordenar por costo. Por lo tanto, ahí es donde tengo este botón de agregar nivel que voy a usar para poder definir ese segundo nivel. El segundo nivel entonces va a ser costo, y ahí ya depende de qué es lo que quiero tener en cuenta, o el valor mayor primero o el valor menor primero. Voy a dejarle nomás así ambos de A a Z. Lo que aquí sería bueno entender también es que esta nomenclatura de orden de A a Z es para texto, de menor a mayor es para números, y si es por ahí tengo fecha también en mi base de datos, no me va a salir ninguno de esos dos, sino me va a decir de anterior a... Esperen que no me acuerdo el término. De más próximo a más... no me acuerdo. Enseguida vamos a hacer un ejercicio de eso y vamos a entender. Pero en este caso en particular le voy a dar nomás a aceptar. Al darle a aceptar voy a ver que ahora sí está ordenado por cargo primero. Y de hecho quiero mirar nomás acá. Dice cargo, primer oficial, y hay unos cuantos elementos que coinciden. Están todos agrupados los del primer oficial. Luego aparece segundo oficial. En tercer lugar están los bomberos. Cuarto lugar, comandante. Luego teniente primero y por último vicecomandante. O sea, están ordenados cada uno de los cargos por vez. Y dentro de cada cargo, vamos a entender nomás que hay 4 primeros oficiales. Esto está ordenado otra vez dentro de cada grupo, ¿sí? ¿Por qué necesito que esto se entienda por separado? Porque cuando después vamos a hacer los ejercicios de tabla dinámica, yo ya voy a asumir que ustedes entienden esto. Por eso sí, a lo mejor me parece medio aburrido esto porque es muy fácil, ¿verdad? Quiero que entiendan nomás que esto después ya se complica, pues yo ya supongo que ustedes van a entender esto cuando se hace el ejercicio de tabla dinámica, y ahí ya tenemos que manejar todo lo que es ordenado, todo lo que son filtros, todo lo que son estas funciones lógicas, ¿verdad? Vamos a tener que manejar todo lo que son formatos condicionales. Y con todo eso asumido, ustedes se van a encargar con la tabla dinámica porque todo eso ya se puede usar en la tabla dinámica. Así, por eso nomás es medio caigüe, pero para el que nunca vio esto es algo, digamos, que le abre un poco el panorama de... Porque yo siempre encargo desde el punto de vista de cómo está programado Excel por dentro y cómo él entiende para realizar, digamos, las acciones nomás, ¿verdad? Entonces, les pido disculpas a los que ya son más avanzados y que de repente esto se sienta medio lento, ¿sí? Bien, seguimos. Con respecto a cargo y costo, quiero también que se entienda lo siguiente. Existe un orden que Excel sigue, que es el de primero los símbolos, después los números, después el texto y por último, primero son las listas personalizadas, pero como todavía no les mostré lo que es una lista personalizada, vamos a obviar eso hasta ese momento. Después vienen los símbolos, los números y el texto. Entonces, en ese formato se está visualizando la información.
Entonces, lo alfanumérico primero, siempre que el número aparezca primero, luego texto, y no tengo nomás nada como un símbolo, pero símbolos son todo, qué sé yo, asterisco, numeral, símbolo de peso, símbolo de dólar, cualquier otro símbolo que no fuese texto ni número, digamos, ¿verdad? Bien, perfecto, seguimos. Punto 4, y ahora sí me van a ayudar. ¿Quién fue la... Abel, José, Esquivel? José, necesito, a sabiendas ya lo que vimos en el punto 3, ¿cómo hacemos el punto 4? Sí, hace rato fue por cargo y costo, entonces por eso vemos primero oficial y después recién vemos que dentro de los 4 primeros oficial hay 4 importes ordenados de A a Z, pero de menor a mayor. Pero ahora quiere ver primero costo y luego cargo, exacto. ¿Qué hago? ¿A dónde me voy? ¿Dónde me posiciono? Muy bien, cualquier arma. ¿Y después? ¿A dónde me voy? Ok, al botón de... Yo en este caso muestro más datos, pero pueden... Muy bien. Perfecto. Yo pude haber cambiado nomás la flechita de los dos primeros, pero en realidad también puedo usar esta flecha que está acá en el medio. Esa flecha me sirve, si estoy en cargo, que es el primer nivel, puedo ver que me habilita para bajar y no para subir, ¿verdad? Porque ya estoy arriba mismo. Y si estoy en el de abajo, que es el segundo nivel, él me habilita para subir y no para bajar. Estoy hablando nomás de estas flechitas que están en el medio, acá en la primera línea de los comandos. Entonces, si subo costo tiene que estar arriba y cargo tiene que estar después. Pude haber hecho de esa forma también mi pedido de orden y al darle a aceptar, entonces vemos que ahora la información visible es primero todos los de 50.000, que son 5, y dentro de los de 50.000 están ordenados por cargo, por eso aparece primer oficial, bombero, vicecomandante. Y de vuelta, todo lo que se agrupó por 100.000, que son 3, segundo oficial, vicecomandante, y así sucesivamente. Entonces, el nivel 1 de orden es costo, el nivel 2 es cargo, y acá la gente me suele preguntar, ¿y puede haber más niveles? Claro que puede haber más niveles, pero va a depender del tipo de información que ustedes tengan y el tamaño de la cantidad de columnas, de los datos, etcétera, etcétera, ¿sí? Para poder hacer mayor cantidad de niveles y visualizar eso en su información. Bueno, perfecto. Estamos hasta acá. Este ya pueden cambiar otra vez la pestaña de color. Pueden ponerle normal color que ustedes quieran. Yo nomás en el ejemplo usé rojo. Ya depende de ustedes. Esto está listo, está hecho. Clic derecho o si no allá con el botón de formato también es así. Pasamos al siguiente. No sé si les pregunté, ¿cómo se pasa? Me parece que ya les pregunté. De pestaña en pestaña con el teclado. De hoja en hoja con el teclado. ¿Cómo era? Control, avance de página o retroceso de página, si me quiero hacia la derecha, si me quiero hacia la izquierda. Prueben un poco a ver si se mueven de esa forma o no. Entonces, con uno se van hacia la derecha, de izquierda a derecha, y con el otro se van de derecha a izquierda. Quiero que se queden en field 1, que es el nombre de la pestaña donde vamos a trabajar ahora. Y vamos a pedirle a Miguel Cardoso. ¿Estás, Miguel? ¿Puedes usar filtro en tu planilla o no? ¿Cómo se ponen los filtros? Vamos a suponer que ahora yo tengo que hacer ejercicio de filtro con mi base de datos de trabajo y yo veo que no tiene ningún filtro. Voy a hacer un zoom para que se vea ya. Ahí, por ejemplo. Bueno, ¿cómo le pongo filtro a mi información? ¿Cómo suele hacer? Muy bien, se selecciona lo encabezado desde código, control shift, flechita a la derecha y después. Muy bien, entonces me voy. Inicio, ordenar y filtrar. Y después, filtro. Para entender, el embudo es el que me permite ver los filtros en cada encabezado. Veo nomás que también sale un rótulo diciéndome que puedo presionar el teclado control mayúscula L. Entonces, control shift L también me pondría los filtros en esos encabezados siempre que los seleccione. Pero importante es seleccionar. ¿Por qué? Porque si no selecciono, él va a irse a buscar los encabezados que él supone que están arriba, y si tengo más datos de mis encabezados por encima, entonces él va a suponer que los datos son los que están en la primera fila y puede que eso sea erróneo, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, al darle clic al filtro, veo ahora que los valores
o los encabezados tienen un botón. Ese botón, que es una flecha, me permite ingresar ahí y poder justamente hacer los filtros que correspondan. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el primer filtro que vamos a hacer? A ver, Derlis. No, me salté ya. Felipe. Punto 1, ¿qué pide? Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer para filtrarle a Santiago y a Víctor? Muy bien, hay que hacer clic en nombre. Con el mouse se entra haciendo clic en el botón. ¿Y con el teclado cómo se entra? ¿Alguien sabe? Vamos a suponer que no sé por qué mi mouse se quedó colgado ahí. Entonces yo solamente tengo mi teclado. Me pongo el nombre. Me quedo en mi celda. ¿Cómo puedo hacer para ingresar? ¿Alguien sabe cómo se ingresa? Por ahí ya hace luego, ya usa. ¿Perdón? En el filtro, adentro. ¿Viste? Yo tenía el nombre porque quiero entrar en el botón y no anda mi mouse. ¿Cómo va? ¿Qué con qué? Tabulador. Tabulador se va a la otra, al otro cabezado nomás. ¿Alguien que sepa? Control alternativo. Se va allá arriba. Control alt. No, y se va arriba. O sea, no entra en el filtro. Vamos a probar un poco uno. Al flechita de arriba. El al de la izquierda. Al flechita de abajo. Cualquiera de los dos tendría que permitirme acceder hasta esa flechita de ese filtro, pero tengo que estar posicionado ahí, porque si no estoy ahí, entonces él no va a ingresar, ¿sí? Bien, una vez que ingresé, y ojo que ingresé, pero todavía no anda mi mouse, ¿cómo puedo hacer el filtro de Santiago y Víctor? ¿Cómo me muevo ahí adentro? Vale, entonces presiono la flecha y veo que aparece una sombra, me muevo ahí yo adentro, ¿verdad? Pero me tengo que ir hasta, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? El seleccionar todo que está tildado tengo que... ¿Y cómo se hace para que se deseleccione eso? Muy bien, barra espaciadora, le deselecciona a todo y ahora me voy hasta el que corresponde, el que estoy queriendo hacer, que es Santiago, barra espaciadora otra vez, Víctor, barra espaciadora, me voy hasta aceptar y ahí sí puede ser Enter o barra espaciadora, también parece que da. Sí. En ese momento, y ojo que a propósito, más le complico la vida siempre, ¿verdad? De poder hacerlo con el teclado y no con el mouse, porque con el mouse pues, ustedes ya saben lo hacer. En este caso sí se van a ver cuántos registros, eso también es importante entender, que cuando acabamos de hacer un filtro y no vemos filas, porque se tiene que entender que a la izquierda ahora los números de fila no son correlativos. Si miro yo acá a la izquierda veo el 7, el 8, el 9 y después ya salta el 14. Ese 14 tiene la particularidad de estar en un color azul. Entonces, cuando el producto del filtro se visualiza, se ven entonces que las filas ocultas, primero no están, y segundo que los que están, que forman parte de los datos que yo pedí filtrar, están en color azul. ¿Por qué necesito que ustedes observen eso? Porque esa es una característica del filtro avanzado también, que todavía no estamos viendo y que vamos a dar más adelante. El filtro avanzado, a diferencia del filtro simple, le pongo nomás ese nombre porque para diferenciarlo entre uno y otro, entonces a este le llama filtro simple y al avanzado lo vamos a llamar así, no tienen los encabezados que tiene el filtro simple. Por lo tanto, para poder reconocer la diferencia entre ellos, justamente vemos que este color azul que tienen las filas son los que después vamos a ver en el filtro avanzado, ¿sí? Bien, y acá otra cosa. Los botones que están en los encabezados son casi todos iguales menos uno. ¿Cuál es el que no es igual a los otros? El que tiene un embudo ahora al lado de la flecha. Yo sé que es demasiado detalle, pero en realidad son los detalles que hacen la diferencia cuando yo tengo que comparar y entender, digamos, una planilla que no hice yo, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a suponer que o me comparten, o me envían por correo, o me comparten por pendrive un archivo que yo no manejé y de repente tengo información. Yo necesito entender que puede darse el caso en donde tenga datos que no se estén viendo y puede ser producto de un filtro simple, como en este caso, o un filtro avanzado, como vamos a ver en el ejercicio que le corresponda. Acá, entonces, hay datos que cuando ni bien filtré, quiero que noten allá abajo, ojo que yo les mencioné que esto se llamaba barra de estado. Y en la barra de estado, en el sector izquierdo, debajo de las pestañas en colores que ahora tenemos, aparece justamente cuántos registros se encontraban. Y acá viene algo clave en el sentido de que yo puedo decir, no, pero ¿cómo que me dice 6 registros y yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas y 6 registros? 6 por 7, no, es 6 nomás. Bueno,
Excel le llama registro no a una celda, le llama registro a una fila entera de datos, ¿sí? Entonces, cuando él me está diciendo que son 6, me está diciendo que hay 6 filas. Y ojo que acá nomás yo tengo 7 columnas. Puede que sea el caso en donde su dato o su base de datos tenga, no sé, 1000 columnas o 100 columnas. Ojo que los límites en columnas son de 16.000 columnas. Entonces ya va a depender un poco qué tantos datos tienen ustedes en su base para poder entender este tema de la cantidad de registros, ¿sí? Entonces puede que yo tenga 100 columnas en mi base de datos y tenga una sola fila. Entonces él me va a decir, se encontró un registro, le va a decir. Si por ahí una sola fila nomás es el producto de su filtro, nomás digo. Entonces a eso se refiere cuando menciona 6, que son los 6 que tenemos desde el 14 hasta el 41, y los 43 son la totalidad de las filas de su base de datos. Básicamente eso cuando hablamos de registro. Bien, vamos a mirarlo un poco acá la gente. Balanceado, ¿hasta dónde llegaron? Me están persiguiendo. Por ahí se cortó otra vez, ya no me enteré. ¿Se entendió la parte de cómo era? Bueno, vamos bien, dice Pablo. Me avisan nomás, por favor, ¿sí? Seguimos. Bueno, punto 1, listo. Punto 2. Ya me olvidó. ¿A quién le pedí recién? ¿A Felipe o a Derlis? Felipe, ¿Derlis? Bueno, Derlis, vamos a por el punto 2. ¿Qué dice? Bueno, la pregunta antes de empezar es, ¿qué hacemos con el filtro del compañero? ¿Eliminamos o dejamos nomás? Bueno, ¿cómo se elimina un filtro anterior? Normalmente, ¿cómo haces vos? En el embudo, en el que tiene el embudo, al pelo. Entro en el embudo y después, ok, esa es una opción para poder visualizar de vuelta todo. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Primero, el embudo desapareció de nombre. Segundo, las filas que estaban en color azul ya no están en azul. Tercero, las filas que estaban ocultas se vuelven a ver, ¿sí? Entonces, características nomás cuando yo quiero volver a ver todos los datos para hacer un siguiente filtro. Bueno, ya estamos acá. ¿Qué hago ahora? Muy bien. Quiero que noten algo. Si miran la pantalla, ustedes van a ver que en un solo cuadradito entran todos los elementos que aparecen en esta base de datos. Pero en este caso no es así, porque hay bases de datos que son enormes y tienen, por ejemplo, mayor cantidad de 10.000 elementos, por ejemplo, en el cuadro del filtro. Y ese es todo un problema. ¿Por qué? Porque Excel no permite ver más de 10.000 elementos en este cuadrito. Les pone una barra de desplazamiento para que se vayan hasta ahí. Pero ese es su límite. Más de 10.000 ya no se ve. Entonces, ¿qué pasa si justo lo que ustedes están buscando están por sobre los 10.000? Ese es todo un tema. Entonces está ese selector, el buscador que está ahí encima de los elementos y dice buscar. Entonces ahí yo puedo poner el dato que estoy buscando, no sé, ojo, puede ser un código de mercadería, un número de cédula, un RUC, no sé, lo que se les ocurra. En este caso son valores. Y si son pocos, no hay problema hacerlo ahí en la lista. De hecho, te voy a pedir un poco que me diga qué tengo que seleccionar y qué tengo que deseleccionar para poder hacer el filtro que me está pidiendo el punto 2. Sí. Muy bien. ¿Sale todo y después? Muy bien. De lujo. Así de fácil. Le damos a aceptar y la pregunta, y quiero que atiendas bien porque acá te voy a preguntar dos cosas. Primero, ¿cuántos registros trajo? ¿Cuántas filas se ven? Muy bien. Una opción es contar manualmente o visualmente y otra opción es leer nomás ahí abajo lo que pide. De hecho, si yo quiero corroborar ahora, si vino o no vino, 14, selecciono todos los datos y si al otro lado de la barra de estado, a la derecha, ya debajo de buscar uno, dice recuento 14, coincide con este que está acá a la izquierda, encima de la ventanita de Windows, se encontraron 14 de 43 registros, entonces son 14 elementos. Bien, hasta ahí estamos. Otra cosa más. ¿Qué pasa si selecciono los importes? Me voy un ratito a ventas, voy a seleccionar todos los importes y voy a mirar un poco en un lugar
que en realidad siempre es la barra de estado nomás, porque mira, ahora la barra de estado hace rato te salía recuento nomás 14, pero era porque seleccionamos unos datos que no tenían número. Ahora cuando selecciono los números, yo veo que aparte del recuento me sale el promedio y me sale la suma. Si bien yo no te pregunté cuánto suma este filtro, pude haberte preguntado, ¿verdad? Y si te preguntaba, la idea era que leas nomás ahí abajo y dice 9200. Ojo que para los que están mirando la pantalla, estoy hablando de este sector, ¿sí? Aquí a la izquierda dice cuántos datos tengo seleccionados, que en este caso hace el recuento numérico y por eso me dice 14. Y acá tengo inclusive el promedio, algo que está visible si es que necesito usar, entonces sé que en ese lugar aparece. Pero la pregunta es la siguiente: ¿alguien de ustedes tiene mayor cantidad que estos tres datos nomás o no? ¿Toditos tienen promedio, recuento y suma nomás o hay más datos que estos tres en ese lugar? ¿Nadie? Bueno, quiero que se entienda lo siguiente. Voy a preguntar un poco allá. Balanceados. Acá donde yo estoy mostrando, acá en esta parte de abajo, donde a mí me sale la suma 9200, recuento 14 y promedio 657, 143. ¿Le sale estos tres datos nomás o alguien de ustedes tiene mayor cantidad de datos? Coméntenme un poco, por favor. ¿Tres datos nomás o más de tres datos? Solo los tres. Bueno, atiendan que bien, porque lo que voy a hacer es ahora pedirles que modifiquen ese sector donde solamente salen tres datos. Y se hace de la siguiente manera. Primero, me tengo que poner en uno de los tres datos, o en promedio, o en recuento, o en suma, y le doy clic derecho. Denle un poco un clic derecho ahí. Al darle un clic derecho, tiene que salir una lista de unas cuantas operaciones que puede mostrar en algún momento la barra de estado. Quiero que noten que no es que yo no me inventé el nombre y le dije, su nombre está bien, que se llame barra de estado. No, allá arriba dice personalizar barra de estado, así se llama. Entonces cuando yo le digo, miren su barra de estado o váyanse a su barra de estado, le estoy hablando de eso que está ahí debajo de los nombres de las pestañas, ¿sí? Bien, y una vez que veo esa lista, quiero que noten que algunos datos no están tildados. No quiero que tilden todo, pero por lo menos quiero que tilden estos tres que están acá. Máxima, no sé si ven, voy a mover un poco el mouse para que puedan mirar. Recuento numérico no está tildado, mínima tampoco y máxima tampoco. Esos tres se tilda haciendo clic nomás. Hago clic en el que no está tildado y ya se va a tildar. Y cuando se tilda estos tres, quiero que noten que acá va a empezar a salir mayor cantidad de información. De los tres que ya se veían luego, ahora se sumaron tres más. Para salir de esta lista es o con escape o con un clic afuera de la lista, en la hoja nomás. Y ahora voy a ver que en esa selección que estamos viendo salen más datos. De hecho, ¿por qué me fui a pedirle que le habiliten esos más? Porque uno de ellos se llama min y el otro se llama max. Entonces ahí lo que yo estoy pudiendo ver es la opción de hacer un control cruzado para saber nomás si el filtro que acabo de hacer está bien o no dentro de los parámetros que yo tenía previsto. Acuérdense que el pedido del punto 2 decía que tenía que ser valores de 300.000 a 800.000, ¿sí? Según el punto 2. Y según esta selección que estoy haciendo de estos valores, me da un mínimo de 500 y un máximo de 800. Mirando esos valores mínimo y máximo, aparecen en su pantalla. Coméntenme un poco si le pudieron habilitar. Acá lo pudimos habilitar, ¿verdad? ¿Pudieron verle? ¿Salió? Bueno, gracias Pablo. Avísenme nomás los demás si por ahí no salió para poder mostrarles cómo se hace. Bien, excelente. Entonces, si salió esos datos, quiero más que se entienda que si yo hice el mínimo 300 y el mínimo 800 y mi mínimo acá es 500 y el máximo 800, quiere decir que estoy viendo valores correctos dentro de los parámetros que hice. ¿Por qué digo eso? Porque ¿qué pasa si cuando ya hicieron todo el filtro, hacen la selección y comparan contra su mínimo o su máximo, y su mínimo, por ejemplo, es 30.000 y su máximo es 8 millones de guaraníes? ¿Qué les dice ese dato de mínimo y máximo si son esos valores, por ejemplo? ¿Qué es lo que quiere decir si mi mínimo es menor y mi máximo es mayor? ¿Alguna idea? Está mal. Está mal. ¿Y qué es lo que está mal? Y que no esté dentro de los valores que yo considero correctos, que en este caso el pedido del punto 2 dice 300 y 800. Una forma diferente de hacer el filtro que hizo el compañero
es usando el formato de número. De hecho, voy a entrar otra vez un rato en el embudo de ventas, pero en vez de hacer esta selección que él pidió hacer, seleccionar todo, y ojo que repito, es para cuando los datos sean mucho más que solo esto. Voy a volver nomás a seleccionar todo. Ojo que no voy a decirle borrar filtro de venta, que es la otra opción que quiero que manejen también para borrar los filtros, sino voy a entrar en filtro de número. Y en filtro de número, quiero que noten que hay una partida de opciones ahorrar. El que corresponde a este, que me está pidiendo el número 2, es este que está acá, llamado entre. Si yo ingreso en entre, quiero que noten que sale este panel, y ese panel me da la opción de escribir los valores que estoy pidiendo. Entonces, en el primer dato dice es mayor o igual a, y ahí puedo, a ver, tengo un selector también, esta flechita que está acá a la derecha del espacio vacío, ese que está en blanco, puedo usar también para ir a seleccionar. Pero ¿cuál es el inconveniente con este selector? Que este selector me trae los valores que están visibles en mi base de datos y puede que el valor que quiero tener en cuenta no esté cargado acá. De hecho, quiero que miren nomás que de 200.000 ya salta a 500.000. De hecho, estos también son los elementos que salieron en el filtro hace rato. Entonces, en vez de seleccionar de acá, voy a escribir nomás. Y ojo que cuando escribo, puede que no le ponga el separador de 1000 y está bien también. Solamente que tengo que escribir la cantidad de ceros correctos, ¿sí? Porque si escribo menos 0 o más 0, y ese puede ser un error. Luego el siguiente dice es menor o igual, y en es menor o igual voy a escribir el otro valor o seleccionar también de la lista. Y si en la otra lista hay 800.000, puedo seleccionar de ahí nomás. De hecho, hay. Selecciono de ahí, entonces, quiero nomás que noten. El que escribí no tiene separador de miles, el que seleccioné tiene separador de miles, y aún así él igual da por válido los dos datos cargados. Si le doy a aceptar, voy a ver que la información es la misma. Es decir, ¿se acuerdan que comparamos la suma hace rato? Entonces voy a hacer control shift flechita abajo, me tiene que dar la misma suma que es 9,200, mínimo 500, máximo 800.000, el promedio 657, 143, no recuerdo si es el mismo promedio hace rato, y eran 14 elementos, así como ya decía, digamos, el filtro cuando acabé de hacer allá a la izquierda de la barra de estado. ¿Qué tal estamos acá? ¿Se entendió eso? Bueno, esperen que allá balanceado, ¿salió? Me avisan nomás, por favor. Seguimos. Punto 3. Felipe, ¿verdad? ¿O está Derlis? ¿Hasta dónde para llegar? ¿Está Felipe? ¿Derlis? Hasta Derlis llega entonces. Ignacio, pasamos a balanceado ahora. Vamos a trabajar un poco contigo, Ignacio. ¿Está todavía? Ignacio, quiero que leas un poco el punto 3. ¿Qué dice el punto 3, Ignacio? Ven nomás en tu pantalla. Vos tenés tu archivo ya de trabajo, ¿verdad? Lee nomás. ¿Qué dice el punto 3? Bueno, para los que están acá, dice las 12 mejores ventas. Ojo que acá vamos a tener que hacer tipo un ranking. Y antes de hacer lo que le pedí, Ignacio, le voy a mostrar nomás que si yo ya tengo visible el filtro, aquel, el de ventas tiene el embudo, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer para sacar todos los filtros, pero sin el mouse? Con el teclado. ¿Cómo pusimos? Hace rato cuando poníamos, había un teclado abreviado ahí. ¿Quién se acuerda de ese teclado abreviado? ¿Cómo era? Al flechita abajo para entrar al filtro. Ese es, ese. Entonces, y ojo, que para sacar los filtros con Control Shift L no es necesario estar posicionado en algún lugar en específico. En realidad puede estar posicionado en cualquier lugar, pero si presiono Control Shift L, voy a ver que desaparecen los filtros de una sola vez. Y ojo que ustedes pueden tener filtros en muchos encabezados al mismo tiempo para tener que evitar entrar en cada uno y hacer seleccionar todo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces de una sola limpia la base de datos. Eso sí, sacan más todos los filtros. Entonces si quiero volver a ponerle, sería bueno que esté luego ya posicionado en los encabezados, por ejemplo. O sea, acá por ejemplo yo me voy nomás abajo para mostrarle que todas las filas ocultas se volvieron a ver. Pero si por ejemplo yo estaba posicionado en los encabezados y le hacía Control Shift L, de hecho voy a hacer Control Z una vez nomás para mostrarle. Ese era el filtro anterior, pero la idea es, mi recomendación al menos es, ¿verdad? Si van a usar el teclado, si van a usar el mouse, nomás tranquilo, no pasa nada. Pero si van a usar el teclado, sería bueno que mantengan su selección en los encabezados. ¿Para qué? Para que en este caso puedan presionar 2 veces Control Shift L
¿Y por qué 2 veces? Porque el primer Control Shift L saca los encabezados y el segundo Control Shift L pone los encabezados de vuelta o los filtros de vuelta a los encabezados. Entonces, esto no va a ser posible si yo no estoy posicionado ya en los encabezados para que pueda presionar al mismo tiempo. Entonces, de una forma de ver nomás, voy a mantener mi dedo presionando Control Shift y L no me voy a presionar 2 veces. Esa sería básicamente la secuencia. Entonces quiero que miren nomás la pantalla y es así. El primero saca, el segundo pone. Y así sucesivamente. Control Shift L va a sacar y a poner para poder visualizar rápidamente una base de datos limpia, digamos, de filtros activos. Eso también es un tema que estos embudos, estas flechitas que se ven en los encabezados significan que tengo filtro, pero en ningún momento tengo filtro activo. ¿Qué significa eso? El filtro activo es cuando le veo al embudo, y el embudo es el que hace que las filas de color azul aparezcan en azul, ¿sí? Entonces, a eso nomás es lo que voy con los términos que manejamos para poder entender cuáles son filtros y cuáles son filtros activos. Bien. Ignacio, discúlpame que te dejé las 12 mejores ventas. Bien, perfecto. Bueno, el tema es el siguiente. ¿Qué es lo que significan las 12 mejores ventas? De todas las ventas que existen en la información, quiero los 12 valores más altos. Y la pregunta es, si yo tengo los valores más altos, 1.000.000, creo que son, vamos a mirar un poco, ¿cuáles son los valores más altos? O hay 1.500.000 también. Eso está ordenado por costo, parece, por venta. 1.000.000 es el de los más altos. La pregunta es, ¿este 1.000.000 en los 12 mejores va a entrar una sola vez nomás o va a entrar la cantidad de veces que hay? ¿Qué le parece? Todas las veces que hay va a entrar. Entonces vamos a suponer que, no sé, digo cualquier cosa. Acá quiero hacer el ranking de ventas, quiero saber en qué locales se vende más el producto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces le pongo ahí a todos los, no sé, a los locales y ordeno por sus ventas, no sé, puede ser en cantidad de cantidad vendida o en importe. Y en este caso, si hago un ranking, se supone que si 3 de los locales vendieron 500 millones, los 3 tienen que estar en los primeros 3, digamos, ¿verdad? Entonces, si tengo 10 locales para rankear, esos 3 van a estar sí o sí primero. A eso nomás voy. En este caso, entonces, si yo pido las 12 mejores ventas y los de 1.000.000 son 9, y estos van a estar también metidos, digamos, dentro de ese ranking de los 12. Pero ¿cómo se hace para que se visualice eso con un filtro? Bueno, quiero que noten que en el embudo en la flecha de ventas, si bien están los elementos acá y pude haber seleccionado elemento por elemento nomás, pero ahí en realidad no estoy cuantificando cantidad de elementos, entonces voy a volver a entrar en filtros de número. Filtros de número tienen la opción llamada, en este caso nomás está traducido del inglés, que es Top 10. Y el Top 10 se le nombra, digamos, para darle a entender que es un ranking. En este caso dice 10 mejores, ¿sí? Entonces el 10 mejores sería, digamos, el que voy a utilizar como herramienta para poder rankear mis datos. Y ojo que si bien lo normal es rankear de mayor a menor, yo también puedo rankear de menor a mayor. Por eso acá en este primer selector tengo superiores e inferiores, ¿sí? En este caso nomás el pedido del número 3 es los superiores o las mejores, por lo tanto voy a dejar en superiores. Y acá, si bien el nombre de la herramienta es 10 mejores, yo puedo cambiar los números. Ojo que puedo yo tener, digamos, 100 mejores, 45 mejores, etc. Este sector de la carga de números nomás se hace o tiene un límite. En este caso, no sé, quiero que pongan 1.000, por ejemplo. Y si le dan 1.000 elementos y le dan a aceptar, él tendría que darme este mensaje de advertencia en donde me dice que el número debe estar entre 1 y 500, es decir, 500 es el límite para poder rankear, no puedo superar ese importe, por lo tanto, si cargo un valor mayor acá en el medio, me va a rechazar de esa forma. En este caso, para entender nomás, le doy 12, en elemento también puedo mantener solo elementos o por ciento, eso ya depende un poco de cuál es el ranking que quiero hacer. Ojo que a veces la parte comercial suele analizar sus datos, por ejemplo, con respecto al, hay una teoría comercial que dice que el 20% de tus clientes te dan casi siempre el 80% de tus ventas, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces a eso se le conoce como ley de Pareto, ¿sí? Y la ley de Pareto se calcula mediante los filtros con esta herramienta. En vez de poner entonces 10 elementos, le pongo 20%, por ejemplo, y eso es lo que me va a
traer, digamos, de los superiores o de los inferiores. Depende de qué lugar estoy analizando, digamos, ¿verdad? Ojo que menciono en qué caso es lo que voy a usar este dato, ¿no? En este caso me sirve que se entienda que superiores 12 elementos y al darle a aceptar, ahí yo entonces voy a ver qué cantidad de información vino. Miren que antes de ponerme a ver yo los valores, yo miro siempre acá y ahí dice que vinieron 13 de 43 registros. Y la pregunta es, ¿por qué si le pedí 12 me vino 13? Muy bien, porque el valor más alto es 1.000.000 y los 1.000.000 que vinieron son 9. Para completar los 12 que le pedí, él necesita completar con otros valores y con los valores siguientes a 1.000.000 encontró el de 800.000. El tema no es que 800.000 se repite y se repite mayor cantidad de veces de los valores que yo le pedí y eso es lo que hace básicamente. Entonces, y ojo con esto, que si 800.000 había 100, iba a traer 100 también, ¿sí? Entonces, él lo que no puede nomás es dejarle a los repetidos afuera. Si hay repetidos, toditos entran hasta completar el cupo del ranking que yo le pedí, en este caso el 12, las 12 mejores ventas, ¿sí? Bueno, 2 minutitos quedan. Rápidamente vamos a terminar estos últimos. Pablo, ¿desde dónde me salió entrecortado? ¿No se entendió este tema de los 12 mejores? Comenten, por favor. Ana entendió. Ana González, ¿sí se entendió? Dice. Bueno, si se entendió, perfecto. Quiero nomás, antes de estos 2 minutitos, tratar de terminar para que en la siguiente clase ya entremos con un ejercicio diferente a filtros, nada más que por eso. Entonces, ya que estamos en el punto 3, no le voy a preguntar más a nadie, yo nomás ya voy a hacer y me van siguiendo. Quiero que noten que ahora no voy a borrar el filtro a propósito. ¿Por qué? Porque los siguientes dos todavía se hacen en venta. Entonces, el número 4... voy a volver a entrar en venta, pero voy a volver a entrar en filtros de número. Por eso nomás no voy a borrar el filtro. Porque cuando entro en 10 mejores, voy a volver a cambiar lo que ya tenía en el número 3. Para el número 4 quiero ver superiores y en vez de 12 voy a ponerle 20 y en vez de elemento voy a ponerle por ciento. Al darle a aceptar, quiero que noten que ahora la información sale los 9 millones de los de 1.000.000, es decir, me trajo toditos los de 1.000.000 cuando le mencioné el 20% de las mejores ventas, ¿sí? No vino otro elemento, o sea, en este caso ya no vino el 800.000. Acá la pregunta que suelen hacerme es, ¿pero de dónde es lo que saca el porcentaje? Y el porcentaje en realidad acá saca de la cantidad de elementos, no de la cantidad de importes, ¿sí? Ese análisis vamos a tener tiempo de hacer también en el ejercicio de... Esperen un poco, voy a ver si está el ejercicio de formato condicional. No le veo solo al formato condicional, pero le voy a dar combinado con la función sí. Y por último, y para terminar, ya sé que ya es la hora, pero este último no más quiero hacer. El 45% de las mejores ventas de Cintia. En este caso, vuelvo a entrar en filtro de número, vuelvo a entrar en 10 mejores. En vez de 20 le pongo 45, sigue siendo por ciento, pero cuando tengo el 45% voy a ir a filtrar el nombre de Cintia. Al filtrarle a Cintia, voy a ver que los datos visibles son solamente 3. De todo lo que Cintia vendió, este es su 45% mejor, ¿sí? O los más altos de los importes serían estos, ¿sí? Bueno, pinten esta pestaña en el mismo color que venían pintando y hasta aquí la clase por hoy. Espero que pasen un muy buen fin de semana, que descansen y nos vemos nosotros el lunes a la misma hora otra vez. Estamos, nos quedan 5 clases. En estas 5 clases tenemos que tratar de desarrollar todas las funciones buscar B, función sí y las que corresponden a la tabla dinámica, que para mí es lo más importante que quiero mostrarles. Bueno, estamos. Nos vemos. Chau, chau.